Una de las cosas que queríamos hacer cuando hicimos todo este rebranding, de hecho en México a Solo IMS, era platicar con gente clave en la industria, voces autorizadas, gente que ya sabemos que tiene muchas historias que contar y no nos podemos quedar con esas ganas. Entonces estamos trayendo nuevo contenido, estamos trayendo nuevas secciones y por eso es que de la par de este cambio estamos empezando con esta sección que se llama Háblame de tú para el podcast de Solo IMS, y por eso en esta ocasión quiero inaugurar esta sección con un amigo personal, con alguien que es también una voz autorizada y lo tengo aquí enfrente. Bernardo, ¿cómo estás? Bernardo Divilox, bienvenido. Muchas gracias, Roxana, un placer estar aquí. No, gracias a ti por aceptar. Oye, invitado de lujo, es la primera vez que vamos a hacer esto, estás inaugurando la sección, te lo dije cuando estábamos ahí poniéndonos de acuerdo. Quiero hablar en específico de ti, de tu experiencia en la industria, de cómo te ha ido. Tienes 20 pelos, casi 30 pelos en la industria, acabas de cumplir 50 años, entonces Correcto. quiero que me cuentes, háblame de toda tu experiencia en la industria, por dónde empezamos, cómo iniciaste en Flex, como intern. Sí, te platico. Yo inicié, soy ingeniero industrial. Cuando estaba estudiando, un amigo de mi hermano me habla y me dice, oye, ¿a ti te va a gustar este trabajo? ¿No? Estaban las electrónicas apenas entrando, yo seguía mi último año de carrera y me habla de Program Management, ¿no? Sí. Oye, ¿qué es eso? Me acuerdo de me preguntaba, ¿de qué se trata? Mira, no sé cómo explicarte, pero haces de todo un poco. Pero está padrísimo, ¿no? Y la verdad es que es padrísimo, tú lo conoces, el puesto es muy bonito, ¿no? Y entonces voy, platico, veo la planta es espectacular, era solamente un edificio, el edificio 1, y curiosamente hoy regresé a ese edificio y ahí está mi oficina, pero empiezo ahí cuando Flex había abierto en julio del 97, y yo entré en octubre del 97, ¿no? Entonces, éramos 52, nunca se me va a olvidar porque el GM hizo una town hall donde inclusive invitó, éramos 52, incluyendo el personal de limpieza, el de seguridad, y las únicas ventas era un letrero de Coca-Cola que pagaba renta, ¿no? Que estaba todavía ahí en el predio. Es muy interesante porque me tocó, pues prácticamente tengo 28 años de una u otra manera relacionado con la industria. Tengo ahí un par de gaps que yo salgo y pongo una empresa de fundición y de maquinados que sigue operando, pero fuera de eso ha sido 100% de electrónica. La mayoría ha sido en Program Management y ya al final de mis días entré al rol de General Manager, fui General Manager hice algo de Business Development y luego General Manager para metales, después para Cisco, cuando estábamos empezando con una organización exclusiva para ellos. Después tuve la oportunidad de atender un equipo en India de Program Management Global. De ahí regresé a manejar la operación de Global Business Services en Guadalajara. Y de Global Business Services regresé a la parte comercial, ¿no? Regresé a mis raíces. Me encanta la parte comercial. Y ahorita aquí estoy en la parte comercial, ¿no? Acabo de hacer un periodo ahí de interim de General Manager otra vez, pero regreso a la parte comercial y aquí estamos. La mayoría ha sido en el área de metales, una gran parte, que es lo que más me gusta, lo que más me apasiona. Pero también pues estuve en lo que le llamamos antes Flex Assembly, o Flextronics Assembly, que era PCBA, estuve en director de fulfillment. O sea, he tenido la oportunidad de estar en varias áreas de Flex. Una gran empresa, muy contento con la industria y con Flex, agradecido con todo lo que puedo vivir. Ahí es más o menos, sí, a grandes rasgos. Oye, y a lo que entiendo, a ti te tocó ver un lado de Flex que a muchos no les tocó ver, porque cuando Flex arranca operaciones en México, no lo hace originalmente solo con Flex Norte, que es donde tú ahorita estás, lo hace con Flex Sur, adquiriendo Solectron. Y mucha gente decía malamente Flex Sur es Flex bueno y Flex Norte es Flex malo, porque allá son los rudos, allá son los que vienen a imponer, y como Solectron al final pues es una adquisición, es un M&A, donde viene alguien a imponer pues su filosofía, pues se siente esa invasión, ¿no? Sobre todo para la gente que se queda, la gente que le toca vivir esa transición, pues para todos va a ser algo invasivo. Sí. Entonces tú ves esta parte en la que tú puedes decir, no, pues, estoy agradecido, no hay nada de eso del Flex malo que le llaman. No, sí hubo, ¿no? En su momento, me tocó la industria cuando la industria estaba haciendo mucho dinero y era otra, ¿no? Era
era muy divertido, era viajar sin problemas, era despreocuparte un poquito del costo porque había, de alguna manera estaba la industria nueva. La parte que tú dices, pues pasó en 2007, ¿no? Cuando pues, se hace la compra de Solectron, pasa en 2007. Y Solectron era muy bueno en operaciones, o por lo menos eso se decía antes de la adquisición, muy bueno en operaciones, y Flex era muy bueno en materiales y muy bueno en la parte financiera. Y era muy buen complemento, ¿no? Pero como bien dices, pues mucha gente, eran empresas que ambos equipos querían mucho a la marca, ¿no? Querían mucho a la marca, querían mucho a las industrias, y por supuesto que a las personas de Solectron les costaba trabajo, o sea, encontrar el modo Flex, ¿no? Flex era un poquito más relajado, por ejemplo, ellos iban de corbata y bata todos los días. Flex a mí me tocó estar en juntas con este director que abrió la planta, que nos preguntaba a nosotros, ¿no? ¿Cómo quieren el dress code? Sí. Por mí, si quieren venir en shorts, vénganse en shorts, pero hay que ponernos de acuerdo, ¿no? Y pues era una empresa un poquito más ligera, la planta era mucho más bonita, sigue siendo, yo creo que Flex Guadalajara es una de las plantas más bonitas de la industria. Los arquitectos y el director decían, este es un show business, ¿no? Tenemos que poder mostrar. Es un campus, al final ellos mismos le llaman, es un campus. Y es un campus donde teníamos, pues sigue habiendo proveedores, manufactura, hay plásticos, hay metales, hay PCBA, hay reverse logistics, hay prácticamente todo en un one stop shop, ¿no? Y esa adaptación de los equipos pues duró un poquito, ¿no? O sea, yo creo que era normal. Los buenos y los malos, no, la verdad, no me había tocado escucharlo, pero al final de cuentas sí hay varias anécdotas ahí de pues, algunas medio sangronas, ¿no? De qué color es tu gafet, ¿no? Decían algunos de Flex que medio prepotentemente, ¿de qué color es tu gafet? Es azul, ¿verdad? Entonces el procedimiento va a ser el azul, ¿no? O sea, aunque tú creas que el procedimiento rojo está más bonito, pues es el azul. Sí. Y así fue un poquito con la gente que de alguna manera se esperaba el cambio, ¿no? Se negaba el cambio, ¿no? Pero pues así pasó con Dovatron y así pasa con muchas empresas, ¿no? O sea, también se compró Dovatron, se ha comprado, ahorita he hecho varias adquisiciones últimamente, entonces pues yo pienso que lo normal. Al final es parte de pues, esta cadena integral que está formando una empresa como Flex. Nuevamente volvemos al tema de que Flex es 100% financiero, ninguna compra es por casualidad, ninguna alianza con la inversión es por casualidad, todo está bien medidito, entonces... Todo es muy pensado y todo es muy estructurado y muy enfocado en el shareholder. Sí. Así es. Una de las pláticas, hablando de ese tema, una de las pláticas que ha tenido mucho Phil Stoughton con gente de Europa, con gente de China, con CEO levels, se dice mucho que la industria electrónica, como se había estado manejando, está en riesgo porque ya los clientes no están dispuestos a pagar ese gran overhead, esos grandes costos, grandes lead times, pero al final volvemos a lo mismo. Si ese fuera el caso, ¿por qué un Flex, un Jabil, un Sanmina están haciendo estas adquisiciones de empresas que son al final complementarios? Y es un ciclo, digamos, normal de negocio. Si una empresa ve que otra empresa más chica o que otra empresa complemento está haciendo las cosas bien, pues es tan fácil como decir, te voy a comprar porque necesito eso, porque me sale más barato comprarte que ir a desarrollarlo yo mismo. Entonces, dudo mucho que la industria como la conocemos vaya a dejar de existir, va a evolucionar como todo. Son empresas y todas, así yo pienso, digo ahorita, para hablar de la industria más que de Flex, son empresas que tienen de todo, tienen muchos años haciéndolo y son buenos en manufactura, y son más buenos en manufactura que los clientes, así como los clientes son más buenos en diseño y en marketing y en otras habilidades, ¿no? Al final de cuentas se complementan. Sí. Y la habilidad de todos de esta industria de ajustarse al costo, pues es lo que lleva una tarea de entrenamiento y de estar optimizando y demás, que no es fácil. Sí. ¿No? Y entonces el concepto sigue siendo el mismo de siempre, ¿no? Tú dedícate a lo que tú eres bueno y yo me dedico a lo que yo soy bueno. Y si veo que al cliente le falta el complemento, pues, digo, hoy anunciaron Sanmina que compró una empresa importante para integración, si entiende bien la noticia, para integración de
para los hyperscalers. ¿Cuándo habías visto eso? Pues nunca, ¿no? Antes era muy manufactura. Era al revés, los OEMs, Cada los vez, de desarrollo compraban a las manufacturas. Sí, allá era tú dime todo cómo lo hago y yo lo hago como tú me lo dices. Ahora ya los clientes ya no llegan y ya no te dicen cómo, porque ellos nunca lo han construido. Sí. Ellos ya nunca lo han construido y ya no entran por ese proceso de aprendizaje. Ellos pues confían en ti. Entonces buscan al que tiene más experiencia en los diferentes rubros. Oye, regresando un poquito al tema de cuando tú inicias en la industria, platicabas que empezaste por ahí en el 98, ¿no? 97. 97. La industria electrónica era un tanto, digamos, todavía joven en Jalisco sobre todo. Sabemos que la industria electrónica en México llegó por ahí de los 50, 60 con RCA, fue la primera empresa de electrónica, digamos, conocida en México, pero pues no es hasta los 80, 90 que en Jalisco realmente empieza a llegar las empresas importantes. ¿Cómo es para ti cuando entras llegar a una industria en la que tal vez no se hablaba mucho o no había tanto expertise como, por ejemplo, en otros lados era más conocido industrias más típicas como los textiles, como los viñedos, como llámese lo que sea que haya sido antes México? ¿Cómo es para ti empezar una industria que era relativamente nueva? Porque tenía 10, 20 años en Jalisco. ¿Cómo fue para ti el meterte en una industria así? Hubo como que dos oleadas, ¿no? Primero vino pues, los grandotes OEMs, IBM, Kodak en su momento, Motorola, y como que había una generación, pues las personas que estaban ahí, que trabajaron ahí, un poquito más grandes que un servidor, ¿no? Cuando entró el CIEM, algunos de esos se vinieron, pero a mí me tocó cuando el CIEM era nuevo, nadie conocía muy bien lo que hacía y estábamos desarrollando todo, ¿no? O sea, hay historias que no sé si pueda contar, pero muy interesantes de... A ver, yo llegaba, y no es broma, lo que me dijo el amigo de mi hermano fue, te va a gustar. No había una descripción de puestos, no había un sistema ERP, ¿no? Lo hacíamos en Excel, sí. No había procedimientos, necesitábamos certificación ISO, y entonces a nosotros que no teníamos mucho tiempo en la industria, redactábamos los procedimientos para podernos certificar en ISO, ¿no? Y era muy nuevo y era muy padre por lo mismo, ¿no? Porque yo me acuerdo que cuando me entrevistan, me dicen, oye, vas a entrar a un programa que le llamaban Cop Student, ¿no? 6 meses. En teoría ibas 2 meses a Program Management, 2 meses a finanzas, 2 meses a materiales. Y era tal el crecimiento, tal necesidad de gente, de personal, que decían, pues al final me dices qué quieres y va a haber trabajo. O sea, si tú eres bueno, va a haber trabajo para ti en el área que tú quieras, ¿no? Dime ahorita en dónde te dicen eso, ya no existe, ¿verdad? Sí. Pero pues al mismo tiempo que tú estabas aprendiendo, estaba aprendiendo de finanzas, estaba aprendiendo de materiales, entonces era muy padre porque había definíamos procesos, definíamos códigos de vestir, definíamos las reglas, definíamos cómo atender, dónde atender, qué hacer, qué no hacer. Y luego a eso le inyectas grandes veteranos que tenían en la industria. Para nosotros que estábamos, yo que estaba recién egresado, era interesantísimo. Yo me acuerdo de estar en juntas de staff donde hablábamos del edificio. Yo apenas entendía inglés y decía, ¿de qué estamos hablando? ¿Ah? Sí. Pero del edificio, y que si la cafetería, y que si la cancha de fútbol, y que si compramos a esta empresa o que si hacemos esto, pues súper enriquecedora las pláticas. ¿Qué es lo que más te ha gustado de tu trayectoria de tus 28 años? En particular, bueno, la gente preciosa, la verdad es que todo el mundo, hay un muy buen ambiente, es una industria muy chica, como tú sabes, en Jalisco en general, pues todos nos conocemos y ya hemos estado, yo estuve un tiempo en Sanmina, regresé a Flex, y hay mucha gente que así hacemos, gente de JB, gente de Sanmina, gente de Benchmark, de Plexus, y es muy padre, la gente tiene, al final de cuentas, pues, gente buena, es gente interesante, es gente que trae ganas, es gente con la que puedes trabajar, con la que puedes desarrollar, con la que aprendes, ¿no? Sí. Y por otro lado, la flexibilidad que he tenido y la oportunidad que he tenido de moverme en diferentes áreas y muchas
un poquito petición mía, ¿no? Sí. Por ejemplo, como parte de mi crecimiento, yo quería aprender a trabajar con equipos remotos. Y pues yo no creo que haya muchas compañías aquí en Jalisco que yo pueda decir, oye, como parte de mi desarrollo quiero aprender a manejar un equipo remoto porque nunca lo he manejado. Yo estaba acostumbrado al management style de antes, que tú tenías un problema y era, a ver, todos aquí y nos metemos en la sala juntos y lo resolvemos. Y entonces, en una empresa global, para tomar mayores responsabilidades, pues yo tenía que aprender a trabajar remoto. Sí. En su momento era GM, yo tenía una sala de juntas al lado de la oficina y yo empezaba la junta en el speaker, ¿no? Con toda mi gente, como si yo estuviera afuera. A los 30 minutos a lo mejor ya acababa yo en la sala de juntas, ¿no? Pero después abrió la oportunidad de manejar el equipo en la India, padrísimo. Quise moverme a lo comercial, me dieron la oportunidad, ayudé otra vez en la operación, volví a levantar la mano para regresar a lo comercial. Es una empresa que tiene Esa flexibilidad. esa flexibilidad. Y es una industria pues que no dejas de aprender. ¿Y qué es lo que no te ha gustado de tu trayectoria? Independientemente de un flex, en mina, o sea, de la industria en general de tu trayectoria. O lo que menos te ha gustado, ¿no? Lo Lo que que... más me ha costado Sí. trabajo, por así ponerlo, es tengo una espinita de empresario, ¿no? Tengo un pequeño negocio y he tenido que sacrificar esa parte por dedicarme acá, ¿no? Porque me absorbe el trabajo y me apasiona y he dejado ahí un poquito de lado esa parte. De repente sacrificios familiares que se hacen en todas las industrias, pero en la industria electrónica en general es una industria muy sacrificada, ¿no? Normalmente las plantas trabajan 3 turnos, normalmente 6 días, anteriormente hasta 7. Ahorita la ley nos fuerza un poquito a detenernos, que sea un día. Y de repente los deadlines de los clientes y de agarrar la ola, súper interesantes, pero muy de mucho sacrificio, ¿no? Sí. Yo llegué más chavo y no estaba ni casado, ¿verdad? Pero llegué a dormir en el lobby del lobby de la planta porque había una corrida piloto y nos hacíamos turnos porque teníamos que sacar las piezas al día siguiente, ¿no? Entonces, esa es la parte que un poquito más... Ya te me adelantaste a la pregunta, te iba a preguntar qué es lo que más has sacrificado tú para mantenerte todos esos años en la industria y pues al final seguir escalando. ¿Solo es el tema familiar? ¿Solo es el tema de negocio? ¿Tú consideras que hay algo demasiado? No, en general yo creo que con cualquiera que platique, si tú lo viviste, pues sacrifica sin querer un poquito, lo padecen los familiares, ¿no? O sea, los hijos lo padecen, la esposa, la novia, los papás, de alguna manera lo padecen porque estamos ahí, ¿no? Yo recuerdo a mi padre decirme, no, pues, ¿qué estás haciendo, no? ¿Y por qué estás tan estresado? Pues salte, ¿qué tan...? Y dices, no, pues es que yo quedé, y yo hice, y yo quiero... O sea, tenías la pertenencia y muy buenos líderes a lo largo de mi carrera. He tenido muy buenos líderes y ya, padrísimo, ¿no? Yo creo que lo que más sacrifica, perdón, es esa parte de balance, vida, perdón, esa parte de balance de vida y trabajo. Háblame un poquito de cómo has logrado mantenerte vigente después de tantos años y después de estar en diferentes posiciones, porque eso es lo que tal vez a gente que ya lleva mucho tiempo en la industria, en una empresa en general, la que tú me digas, se duermen en sus laureles. Dice, ya estoy aquí, soy el GM o soy el VP o las cosas se hacen como yo diga, ignoran realmente que pues es una industria que es constante cambio y que tienes que estar actualizando. ¿Cómo tú te has mantenido vigente en la industria en general, más allá de un nombre de una empresa? No, digo, Flex tiene la mayoría de las cosas que he hecho con Flex, ¿no? Y por ejemplo, pues cursos, ¿no? Me tocó estar en MIT en un curso de General Manager, me tocó, hay unas prácticas de simulación, negociación, etc. Pero al final de cuentas la parte en donde, en el fondo no ha cambiado mucho. La industria sigue siendo lo mismo, ¿no? Sí. Negociaciones, cambian un poquito los entornos y tú te tienes que adaptar un poquito a lo que ves en el mercado. Normalmente compartimos mucho qué hacemos con otras cuentas o qué hizo otras personas y
tienes equipos muy completos, ¿no? O sea, para todo tipo de cosas, ¿no? Desde procesos o contratos o algún tipo de negociación, pues tienes la oportunidad de platicar o sea, de juntar gente, si oye, necesito que me ayudes, y la gente me había parado, pues, más o menos entre cursos y lo típico de entrenamientos típicos y un poquito de con los mismos equipos de trabajo y rodeándote de gente inteligente y que te tratan de aclarar. ¿Hay algo que te falta hacer en tu trayectoria en la industria o qué es lo que hace falta para que digas, ya me voy a dedicar de lleno a mi emprendimiento, o sabes que hasta aquí llegué? ¿Qué tiene que pasar para que digas, ya me aburrí, ya fui esto? O... Fíjate que es difícil aburrirte, en la industria, pero no tengo nada, yo hago esto y se acabó. Y la que se me viene a la mente la dejamos para otra entrevista, para no meterme en problemas yo aquí en público. ¿Qué viene para ti ese día que ya digas, ya acabé? ¿Qué es lo que te gustaría hacer? Si me dices tú ya pensando en retiro, independientemente de cuándo. Sí. No, pues hay muchas cosas. La verdad es que digo, soy una persona de muchos hobbies. Ahorita vengo este fin de semana, hice kitesurfing, que como me ha costado trabajo, pero muy interesante. Y me gusta mucho viajar, me gusta mucho leer y estar con mis hijos. Mis hijos andan ahorita mucho en bicicleta, entonces yo me visualizo llevándola más tranquilo, ayudándoles a ellos, ayudándoles a que emprendan o a que trabajen y haciendo de mis hobbies. En la pandemia pude vivir un tiempo en el pueblo de Tapalpa. Me encantaría irme a vivir un pueblo, de Tapalpa en particular, me encanta, pero si no es en Tapalpa, en algún otro. Al final de cuentas ese es un poquito donde mi esposa y yo hemos platicado. ¿Cuáles son las figuras que más admiras o los mentores que tú consideras que has tenido en tu carrera? Mentores de la industria. Que tú digas, ¿sabes qué? Gracias a este cuate crecí. La verdad, y se va a oír muy, muy trillado, tengo muchísimos, ¿no? La verdad es que tengo muchísimos. Tuve la gran fortuna de tener muchos mentores. Al mero principio hay una persona que se llama Tito Vázquez, que hace mucho que no lo veo, que él era el director de operaciones y nosotros estábamos tan chavos y tan verdes que cada uno de los directores nos tomó de mentoring, ¿no? Entonces fue un gran mentor. Después de él estuve mucho tiempo con Juan Francisco Fregoso, que seguimos siendo muy amigos, que me enseñó muchísimas cosas, ¿no? Y al Inter estar con él, Guillermo del Río y Héctor Kachner, pues han sido... Héctor pues, es un lobo de mar, igual que Memo del Río, de la industria, y nos seguimos acordando de sus anécdotas y de sus regaños y de cómo fueron ellos. Él fue el que entró a Flex a poner orden, a programar y a decirnos qué se hacía y cómo se hacía. Y bueno, tenemos historias padrísimas ahí con él que nos llevaron, ¿no? Y así ha habido muchos menos formales y con menos tiempos, pero al final de cuentas ellos yo creo que serían los que de veras en su momento me ayudaron. Y sigo, como insisto, ¿no? Sigo haciendo y diciendo cosas que ellos me enseñaron. ¿Cuál consideras que sigue siendo tu pasión en lo que te mantiene justamente motivado todavía después de 20 tantos años, 28 años? Que digas, ya me dijiste, hay siempre algo nuevo que hacer, siempre hay algo que aprender, pero ¿cuál consideras tú que es tu pasión de decir, me levanto hoy y sigo haciéndolo bien? Porque al final mucha gente habla de motivación y de constancia. La motivación no siempre la vas a tener, no siempre vas a ser constante, pero pues al final si no hay algo ahí que tú digas, pues que me gusta y lo hago por esto, pues eso es lo que digo. La motivación hay que encontrarla, ¿no? Al final de cuentas, si nomás haces lo que te motiva, nomás haces lo que te gusta, pues qué padre sería, pero pues hasta los estados anímicos, las edades, las faltas de lo que tú quieras, ¿no? Falta de sueño, los problemas personales te van mermando esa motivación. A mí ahorita hay que buscarla, ¿no? A mí ahorita lo que me encanta, la parte estratégica, y ahorita estoy en ese rol,
pero la parte estratégica financiera y de qué hacer y cómo atacar al cliente, dónde invertir, qué capacidades poner, me encanta. Eso es lo que de alguna manera me apasiona estar resolviendo este tipo de problemas. Sigo aprendiendo, porque aparte es un poquito, digo, un muchito pues, ambiguo, ¿no? No hay una solución. Sí. ¿No? Y en la industria de los metales, que es parte de lo que me gusta mucho, tú puedes hacerlo de muchas formas, ¿no? Entonces, el tú llegar y decir, a ver, el cliente quiere esto, y a veces el cliente ni sabe qué quiere, ¿no? Que es muy común. Ni sabe qué quiere, ni sabe cuántas quiere, ni te puede decir cómo lo quiere fabricar o qué volumen, etcétera, etcétera. Los clientes hoy día, como te decía al principio, hoy día son un poquito menos, nunca lo han fabricado ellos, ¿no? Pues no saben esas, algunos no saben. Entonces, eso me encanta, ¿no? Y ahorita con este tema de tarifas, pues empezar a idear y de alguna manera, pues que si construimos en China o en Malasia o en Polonia, y todo el análisis de costos, y luego cómo, me encanta cómo de esa idea llegar a aterrizarla, que es bien difícil, pero llegar a aterrizarla y poder poner en una página el por qué sí, por qué no, y como sabes tú, en Flex es muy financiero, y por qué financieramente hace sentido lo que tienes que hacer. Y tocas de todo, ¿no? Desde la parte de costeo, tarifas, lo legal, que si la planta ya tiene capacidad, que si tenemos que correr gente, quitar costos, de que si la muevo para acá, que ya cambió la tarifa, que le hace falta no sé qué. Entonces, todo eso se me hace, esa parte creativa del proceso de manufactura me apasiona mucho. No, lo acabas de decir, o sea, no me imagino a la gente que se dedica al 100% a ver todo el tema de la estrategia y costos, las tarifas. Dependiendo de dónde lo traes. Primero 50, luego 25, luego 100, luego 125, luego siempre no, luego pauta, luego siempre no. Y hay mucho, y luego interpreta y cómo dice la regla, y al mismo tiempo asegurarte que no te metes en un problema. Entonces tú presionas al área de legal y al área de tráfico, como quiero hacer, y aquí se ve gris en la ley, y ellos dicen no, porque no quiero meter en problemas, y tú empujas, como toda negociación. Sí. Igual la capacidad la ponemos aquí, lo hacemos con este proceso, con aquel, automatizamos, no automatizamos, etcétera, ¿no? Y luego regresar a ver si de veras lo que dijiste funcionó, ¿no? Y aprender de eso. Ok. Ya para cerrar, Bernardo, ¿qué consejo le darías al Bernardo de 22 años que va empezando en su carrera, que va entrando en la industria? ¿Qué consejo le darías tú de 50 a tú de 22 años? Que no se me vaya, primero que no se me vaya a agüitar por lo que le voy a decir, que no se me vaya a poner triste, que sean más centrones. O sea, ahorita están, digo, no de broma decimos que es generación de cristal. Yo no veo a los muchachos que teníamos antes, 22 o tú inclusive, con ganas de ir y de meterte en problemas y entrarle, ¿no? Entiendo que tienen el concepto que es muy válido y muy bueno del balance de vida, y yo quiero hacer esto, y hay muchas chambas, hay mucho trabajo donde ganan dinero haciendo cosas divertidas, ¿no? Y tiktokeros y no sé ni cómo se llama, youtuberos y demás, ¿no? Pero al final de cuentas que está padre crear algo, tangible, y que no se desesperen. Es un proceso de aprendizaje que les va a servir a ellos, que va a servir toda la vida, ¿no? Sí. Les va a servir a ellos toda la vida. Sí hay, ahorita decías 22 años, y lo primero que pensé es, ha cambiado tanto, pienso yo, las generaciones, que nosotros a los 22 años ya estábamos viendo cómo le hago, porque me quiero casar a los 25, 26, 27. Y ahora no tienen esa motivación. Entonces, eso no ayuda, creo yo, porque no ayuda a se pueden esperar a los 30, y igual les va mejor. Y al mismo tiempo veo, porque también lo pienso con mis hijos, al mismo tiempo lo veo y digo, híjole, yo empecé a trabajar en el 5º semestre de la carrera y nunca he dejado de trabajar. Pues a lo mejor me hubiera gustado hacer otras cosas, ¿no? Yo tuve pausas, pero yo, que se animen a experimentar y que no cambien personal, y que le entren, van a aprender muchísimo. Y en una industria de estas, insisto, yo entré ahí a Flex
creo que ganaba 3,000 pesos y era copo student. O sea, y he tenido múltiples posiciones. He conocido gente valiosísima, he aprendido muchísimo. Entonces, pues que no sean tan... ¿Sigues? Pues no es tibio, pues. Poco ambiciosos, poco perseverantes. Pues no, digo, todas podrían caber en algunos casos, ¿no? Pero al final de cuentas pareciera que no quieren, pues que traen una idea muy diferente a lo que nuestros papás nos enseñaron a trabajar y que cuesta, que tener dinero cuesta trabajo, ¿no? Y la realidad es que hoy día eso está cambiando y hay gente que está haciendo dinero y no le está costando trabajo, y qué bueno. Yo creo que es encontrar un balance un poquito y animarse a hacer empresa o meterse a trabajar y aprender, porque si no, yo no entiendo dónde pudieras aprender todo lo que tú o yo hemos aprendido en esta industria si no te metes ahí a ensuciarte las manos. Y hay de todo, hay de todo. Yo les diría que se animen, o sea, que lo experimenten y que lo experimenten en un grado de inversión total, de decir voy como reto, y voy a ser exitoso y me voy a tragar a lo mejor lo que no me gusta un ratito, si quieren. Y ya no se ponen a tiktokear y es lo que les digo a mis hijos. Yo les digo, a ver, éntrenle. Qué bueno que puedan trabajar en algo que les gusta, algo que te apasione y algo que te dé dinero. O sea, es lo ideal, ¿no? Pero también que tengan en su caja de herramientas otras cosas. Pues Bernardo, muchas gracias por tu tiempo. Gracias Hombre. por estar aquí en el podcast, en Pista Abierta. Háblame de tú, es esta sección para solo IMS. Gracias también al Café Barra Café que nos recibió hoy, que nos dejó aquí grabar. Fueron muy amables, no hubo ningún problema para nada de eso. Están aquí en Providencia, en Guadalajara, entonces vengan a visitarlos. Y pues bueno, sigan el trabajo de Bernardo, síganlo de cerca en LinkedIn para que dejen un comentario, por si les debe dinero también. También. Pues muchas gracias. Muy bien, a ti, Joxan, un placer verte de nuevo. Sí.